Patología de cuello. Tratamiento. Ante una citología positiva, SIL o indeterminada, ASCUS, AGUS, consideramos el test de cribado positivo y realizaremos una colposcopia. La colposcopia consiste en la visión directa con lupa binocular de 10-20 aumentos del cervix. Se completa con la visión con filtro verde y tras añadir ácido acético al 3%, las lesiones sospechosas se tiñen de blanco. Posteriormente se puede realizar el test de Schiller, que consiste en la tinción con una solución iodada de Lugol. Las áreas que no captan Lugol son sospechosas de malignidad. Por lo tanto, deberemos biopsiar las zonas leucoplásticas tras la aplicación de acético, lesiones acetoblancas o yodonegativas, tras la tinción con Lugol. Si no podemos ver totalmente la unión escamocolumnar, consideramos que la colposcopia es insatisfactoria, ya que dicha unión se introduce en el endocervix, y entonces necesitaremos realizar un legrado endocervical, es decir, obtener material para analizar de la zona que no podemos considerar como normal, ya que no la vemos completamente. Si la citología muestra sospecha de SIL de alto grado y la colposcopia es satisfactoria, actuaremos según la biopsia. Si es concordante con la citología y confirma lesión de alto grado, practicamos conización. Si la biopsia muestra SIL de bajo grado, practicaremos destrucción local con electrocoagulación, crioterapia o láser. En cambio, si hay discordancia entre la citología de alto grado y una biopsia que no la confirma, lo habitual es practicar una conización de forma diagnóstica, aunque se puede optar por aplicar el protocolo de bajo grado. Si la citología indica SIL de bajo grado y una colposcopia satisfactoria es normal, realizaremos un tratamiento antiinflamatorio durante 6 meses. Y si la citología de control es negativa, haremos una nueva revisión a los 6 meses. En cambio, si la citología vuelve a mostrar SIL de bajo grado, practicaremos destrucción con láser o asa diatérmica. En caso de que la colposcopia inicial fuese anormal, realizaremos una biopsia de la zona sospechosa y si es positiva, podemos optar por 2 opciones. 1. Actuaremos con destrucción de la lesión o conización en función de la extensión. Si la biopsia es negativa, haremos un nuevo control en 3 meses tras aplicar tratamiento antiinflamatorio. 2. Controles y observación, sobre todo en mujeres jóvenes, sin HPV de alto riesgo, ya que un gran porcentaje curan de forma espontánea. Si se opta por esta observación y persiste la lesión, se practicará destrucción local. Carcinoma invasor de cuello. 1. Epidemiología. Supone el 4,5% de los tumores de la mujer. Actualmente está aumentando la incidencia de formas preinvasoras, SIL, gracias al diagnóstico precoz, lo que se acompaña de un descenso en la edad media y mortalidad. El cáncer de cervix ya es menos frecuente que el de endometrio. La prevalencia máxima se encuentra entre los 40 y 55 años. Factores de riesgo. El comienzo precoz de las relaciones sexuales y la promiscuidad sexual son 2 factores de riesgo importantes. La infección genital por papovavirus, HPV, es el factor de riesgo más importante e indispensable. Los tipos más oncogénicos de HPV son el 16 y 18. El virus del herpes tipo 2 se considera un factor promotor. Inmunosupresión, como el trasplante renal o el VIH. El tabaco aumenta entre 4 y 13 veces la incidencia. La lesión escamosa intraepitelial es precursora. El déficit congénito de al-antitripsina parece predisponer. Se han propuesto otros factores de riesgo que no han podido ser demostrados, como son el grupo sanguíneo A, anticonceptivos orales, multiparidad, bajo nivel socioeconómico, alcohol, administración de dietilestilbestrol a gestantes con feto femenino. Dichas hijas tienen riesgo incrementado a tener un adenocarcinoma de células claras de cervix,
etc. Tipos histológicos. Casi el 90% de los carcinomas de cuello son del tipo epidermoide. La frecuencia de adenocarcinoma oscila alrededor del 10-15%, aunque va en aumento, mientras que otros tumores malignos como el sarcoma, melanoma y linfoma continúan siendo muy raros. Clínica. En la mayoría de los casos permanece asintomático. En etapas tardías, el síntoma más precoz y característico es la metrorragia, aunque puede aparecer leucorrea asociada que da el aspecto de agua de lavar carne. También pueden tener dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento, fístulas, hidronefrosis con insuficiencia renal y síntomas generales. Propagación. Las vías de diseminación del carcinoma invasivo pueden ser, por extensión directa, linfática o hematógena. La extensión local se produce hacia la vagina o lateralmente hacia los parametrios por contigüidad. Cuando todo el espacio paracervical o parametrial está invadido, se produce lo que se conoce como pelvis congelada. Para el estudio de extensión puede realizarse una urografía intravenosa, cistoscopia, TAC, RMN. Los casos con diseminación vascular pueden dar lugar a metástasis pulmonares, lo que ocurre en el 5% de las enfermedades avanzadas. Carcinoma invasor de cuello. 2. Profilaxis y diagnóstico precoz del cáncer de cervix. La citología cérvico-vaginal o test de Papanicolau es el método más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Consiste en la triple toma de células del tracto genital, vaginal, endocervical y ectocervical, con el fin de sospechar la existencia de displasias antes de que se haya producido invasión del estroma por células neoplásicas. Tiene una baja sensibilidad, 50-60%, debido fundamentalmente a errores en la toma y en el laboratorio, y un alto porcentaje de falsos negativos que puede llevar al 30%. Se ha demostrado que aumenta la supervivencia recomendándose este test desde el inicio de las relaciones sexuales o desde los 18 años hasta los 65-70 años. Se considera innecesario realizarlo a mujeres mayores de 60 años con 2 frotis previos negativos. Existen nuevas pruebas como son la citología líquida, que disminuye el número de citologías no valorables, y los test de determinación del virus del papiloma humano, HPV, que son muy sensibles pero poco específicos. Estas 2 pruebas novedosas no se aplican de rutina. Vacuna. Aún no está comercializada. Se está probando con varios genotipos. Así, con los HPV-16 y HPV-18 disminuiría la incidencia de displasias, SIL, y carcinoma de cervix, y con los HPV-6 y HPV-11 los condilomas genitales. Carcinoma invasor de cuello. 3. Tratamiento. Es quirúrgico. Histerectomía radical tipo Wertheim-Meigs, que incluye linfadenectomía pélvica de cadenas ilíacas primitiva, externa, interna y de la fosa obturatriz. La radioterapia combinada, externa y braquiterapia se han mostrado igualmente efectivas para el tratamiento del cáncer de cervix invasivo en sus estadios iniciales. La diferencia entre una histerectomía total y una radical consiste en que en la total se extirpa la totalidad del útero, cuerpo y cervix, mientras que la radical va más allá y añade a la total la extirpación de un manguito vaginal y de los parametrios. En el Wertheim-Meigs se realiza una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica de las cadenas ya descritas.
La quimioterapia se reserva para determinados casos de estadios 3 y 4 para disminuir las metástasis a distancia. Los fármacos más usados son cisplatino, 5-fluoracilo, bleomicina e ifosfamida. La quimioterapia neoadyuvante parece aumentar las tasas de supervivencia. Estadio 1A. Histerectomía total simple o con doble anesectomía según edad. Si desea descendencia, es posible la conización, siempre que los márgenes de la pieza estén libres y posteriormente reevaluar. Estadio 1B y 2A. Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica, Werting-Weiss. Estadio 2B. A partir de este estadio, la cirugía no es curativa y el tratamiento será la radioterapia. Estadio 3. Radioterapia externa y braquiterapia. Estadio 4. Radioterapia, pero si la enfermedad está diseminada, está indicada la quimioterapia. Suelo pélvico, prolaxo vaginal, colpocele. El factor predisponente más importante es la paridad, aunque también predisponen la edad, la menopausia y el aumento de la presión abdominal, esfuerzos, estreñimiento crónico, etc. Cistocele es el descenso de la pared vaginal anterior producido por un descenso de la vejiga. También puede llamarse colpocele anterior cuando no se acompaña de descenso de la vejiga. Rectocele es el descenso de la pared vaginal posterior producido por un descenso del recto. También puede llamarse colpocele posterior. Enterocele. El prolaxo del fondo de saco de Douglas suele contener intestino o epiplón. Se clasifica en 3 grados igual que el prolaxo uterino. El tratamiento es quirúrgico, realizando una colpoperineorragia en los estadios 2 y 3. Puede realizarse dicha corrección mediante el uso de mallas. Los estadios 1 no son operables, siendo de elección unos ejercicios para reforzar la musculatura del diafragma urogenital. Prolaxo uterino. Es el descenso del útero por debajo de su posición habitual. Los factores predisponentes son los mismos que en el prolaxo vaginal. Prolaxo uterino de primer grado es aquel en el que el cervix no llega al plano de la vulva. Prolaxo de segundo grado, cuando el cuello uterino asoma a través del introito vulvar. Prolaxo de tercer grado, si el cervix está por fuera del plano de la vulva. La clínica más frecuente es la sensación de cuerpo extraño en la vulva. El tratamiento varía en función del grado de prolaxo y sintomatología. Los estadios 1 no suelen operarse, siendo de elección los ejercicios de refuerzo del suelo pélvico. Para los grados 2 y 3, el tratamiento de elección es quirúrgico, consistiendo dicha intervención desde una perineorragia hasta una histerectomía por vía vaginal con colporragia y colpopesia. Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida de orina de forma involuntaria. Constituye la disfunción urogenicológica más frecuente en la mujer. Existen varios tipos de incontinencia. Incontinencia urinaria de esfuerzo, IUE, pérdida involuntaria de orina coincidente con un aumento de la presión abdominal. Se debe a un fallo en los mecanismos de resistencia uretral, esfínter uretral. Puede deberse bien por hipermovilidad uretral o bien por uretra rígida. El tratamiento en los casos leves puede realizarse con la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico. Para grados más avanzados, el tratamiento suele ser quirúrgico mediante la colocación de unas bandas suburetrales. Incontinencia urinaria de urgencia, IUU. Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo de miccionar.
Se debe a una contracción involuntaria del detrusor y siempre debemos descartar una infección urinaria, dado que puede dar la misma sintomatología que una IUU. El tratamiento en los grados leves es la reeducación vesical, pero en los demás grados se administran anticolinérgicos, siendo el más utilizado el clorhidrato de tolterodina, estando contraindicado en pacientes con glaucoma. Incontinencia urinaria mixta. Incontinencia urinaria continua, debida a una fístula urogenital. Incontinencia por rebosamiento, debida a una retención urinaria. Patología del cuerpo uterino. 1. Mioma. El mioma es un tumor benigno compuesto fundamentalmente de fibras musculares lisas. Son los tumores más frecuentes de todo el tracto genital femenino y probablemente el tumor benigno más frecuente en la mujer. Se desconoce la etiopatogenia de los miomas, aunque se acepta que tanto los estrógenos como la progesterona aumentan el tamaño de los miomas. Tiende a involucionar tras la menopausia y están protegidas frente a los miomas las multíparas y las fumadoras. Los anticonceptivos hormonales consiguen que los miomas no aumenten de tamaño. Parece haber una influencia genética de base como la distribución racial, siendo más frecuentes en la raza negra. Según su localización se distinguen miomas subserosos, situados bajo el peritoneo visceral uterino, siendo poco sintomáticos. Miomas intramurales, que son los más frecuentes, 55%, y proliferan en la porción central del miometrio. Miomas submucosos, que hacen protrusión en la cavidad uterina, por lo que son los más sintomáticos. Los miomas pueden degenerar debido a alteraciones vasculares, infecciones o degeneración maligna. Así podemos distinguir degeneración hialina, es la más frecuente. Se sustituye el tejido miomatoso por material hialino acelular. Degeneración quística. Degeneración por calcificación típica de mujeres menopáusicas. Degeneración roja. Es una necrosis que ocurre cuando el mioma crece mucho en poco tiempo, produciéndose un infarto muscular agudo que provoca dolor e irritación peritoneal. Es típica del embarazo. Degeneración maligna o sarcomatosa. Es poco frecuente. Alrededor de un 50-80% de los miomas son asintomáticos. De entre los síntomas que pueden aparecer, destacamos hemorragias uterinas que pueden anemizar a la paciente. Es el síntoma más frecuente, siendo más intensas en miomas submucosos. Dolor. Suele ser el resultado de torsión de mioma pediculado, de una dilatación cervical producida por la salida de un mioma a través del segmento inferior cervical, lo que se conoce como mioma parido o por degeneración del mioma. Síntomas de compresión en el aparato urinario o intestinal, aumento del volumen abdominal, infertilidad y abortos. Durante el embarazo, los miomas pueden crecer y necrosarse, produciendo las crisis de dolor. También pueden causar patología obstétrica como parto, pretérmino y abruptio. Para el diagnóstico, la ecografía es el método más útil, ya que podemos determinar su tamaño, localización y complicaciones. La histeroscopia sirve también para el diagnóstico y tratamiento de los miomas submucosos. Tratamiento. Conducta expectante en miomas pequeños y asintomáticos, y también en gestantes. Tratamiento quirúrgico. Haremos miomectomía bien por laparotomía, laparoscopia o histeroscopia en mujeres jóvenes sintomáticas y o con miomas de gran tamaño, pero con deseos de descendencia. La histerectomía está indicada en pacientes con deseos reproductivos cumplidos, con miomas sintomáticos o de gran tamaño, o si fracasa el tratamiento conservador. Tratamiento médico.
Análogos de la GNRH disminuyen el volumen y la vascularización de los miomas, por lo que disminuye su sintomatología y facilitan la cirugía. No producen muerte celular y por ello, al finalizar el tratamiento, vuelven a crecer. Patología del cuerpo uterino. 2. Hiperplasia endometrial. Consiste en una proliferación del endometrio originada por el estímulo de los estrógenos no compensados por una adecuada secreción de progesterona. Podemos clasificar la hiperplasia de endometrio en función a su histología. Así podemos tener hiperplasia simple sin atipias. La hiperplasia simple presenta un endometrio con alteraciones en la arquitectura de la glándula y puede presentar quistes que le dan aspecto de queso suizo. Hiperplasia compleja sin atipias. En la hiperplasia compleja hay un aumento del número y tamaño de las glándulas endometriales con un estroma más escaso entre ellas. Hiperplasia simple con atipias. A las lesiones de hiperplasia simple se asocian atipias celulares. Hiperplasia compleja con atipias. Asociación de atipias celulares y nucleares a las lesiones de hiperplasia compleja antes descritas. Potencial evolutivo. El 2% de las hiperplasias sin atipias desarrollará un carcinoma endometrial, mientras que ese porcentaje alcanza casi el 25% de las hiperplasias con atipias. Factores de riesgo. En general se aceptan los mismos factores de riesgo que para el adenocarcinoma de endometrio. Administración de estrógenos no compensados con progesterona, obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación, como ocurre en el síndrome de ovario poliquístico y en las hemorragias disfuncionales perimenopáusicas. Diagnóstico. Es anatomopatológico. Ante una metrorragia en paciente posmenopáusica, se debe obtener material para estudio anatomopatológico, bien mediante histeroscopia con biopsia dirigida de elección, o bien mediante legrado diagnóstico o por aspiración con cánulas flexibles tipo Cornier o Pipelle. También deben realizarse estas técnicas si el grosor del endometrio por ecografía es mayor de 15 milímetros en premenopáusicas y de 5 milímetros en posmenopáusicas. Tratamiento. En hiperplasias sin atipias damos gestágenos, como puede ser el acetato de medroxiprogesterona, durante 14 días en segunda fase del ciclo. Una alternativa muy válida es implantar un DIU con carga de levonorgestrel. En caso de no respuesta al tratamiento médico, se puede realizar ablación endometrial mediante histeroscopia. En hiperplasias con atipias se realizará histerectomía con doble anesectomía. Cáncer de endometrio. 1. Epidemiología. El cáncer de endometrio ha aumentado su incidencia en los últimos años. En España la incidencia aproximada es de 10 por 100.000 mujeres año. Es más frecuente por encima de los 50 años, con un pico máximo a los 70 años. Tipo histológico. El adenocarcinoma endometrioide es el tipo más frecuente, 80% del total. El tipo histológico de peor pronóstico es el carcinoma de células claras. Factores de riesgo. Las nulíparas tienen mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. La menarquia precoz, la menopausia tardía y los ciclos anovulatorios aumentan la incidencia, ya que la anovulación somete al endometrio a un estímulo constante estrogénico sin oposición de progesterona. Las mujeres obesas convierten los andrógenos a estrona en la grasa periférica.
La estrona, aunque es menos potente que el estradiol, es un estrógeno y como tal estimula el endometrio, aumentando el riesgo relativo de padecer un cáncer de endometrio a medida que la masa corporal se eleva. La diabetes parece que es un factor de riesgo, al igual que la hipertensión arterial. Factores hormonales. Los estrógenos aislados, administrados sin gestágenos durante largos periodos, parecen inducir la aparición de cánceres de endometrio. El tamoxifeno, que se administra como tratamiento complementario en pacientes con cáncer de mama, también parece aumentar la incidencia, actuando como antiestrógeno en la mama, pero con acción estrogénica en el endometrio. Los anticonceptivos orales combinados no parecen tener un efecto endometrial. La adicción al tabaco, por disminuir los niveles de estrógenos, parece reducir la frecuencia de cáncer de endometrio. Parece haber cierta asociación entre el cáncer de endometrio y otros tumores, como el de mama, riesgo relativo de 1,72, o cáncer colorectal en el síndrome de Lynch tipo 2. Cáncer de endometrio 2. Clínica. La clínica suele ser escasa. El signo fundamental es la metrorragia o leucorrea en agua de lavar carne. Puede producir dolor, síntomas digestivos y urinarios en estadios tardíos. Actualmente no hay posibilidades de realizar un screening del cáncer de endometrio. Se podría seleccionar como grupo de riesgo a aquellas pacientes sometidas a un hiperestrogenismo conocido y serían candidatas a una biopsia de endometrio por aspiración. Diagnóstico. Es imprescindible para el diagnóstico de cáncer de endometrio la biopsia endometrial. Ante toda metrorragia en una paciente peri o posmenopáusica, se debe descartar el cáncer de endometrio. También en mujeres posmenopáusicas con piometra o con células endometriales en la citología. El método ideal para obtener la biopsia endometrial es realizar una histeroscopia con biopsia dirigida, preferible al de grado fraccionado, que ha pasado a ser de segunda elección. Otra opción es la biopsia por aspiración con cánula flexible, aunque con este método no siempre conseguimos material suficiente para el diagnóstico. La ecografía transvaginal con o sin Doppler o la sonohisterografía consistente en la introducción del líquido en cavidad uterina para mejorar la calidad de la ecografía son solo orientativas y en ningún caso sustituye a la biopsia. Una vez obtenido el diagnóstico de cáncer de endometrio, realizamos un estudio de extensión mediante palpación de adenopatías inguinales y supraclaviculares, radiografía de tórax y TAC o resonancia magnética. Pronóstico. La mayoría de las mujeres con cáncer de endometrio presentan en el diagnóstico un estadio precoz, 1, 2. Los factores que confieren mal pronóstico son la edad avanzada, la histología de carcinoma de células claras, los tumores menos diferenciados como los G3, que son indiferenciados, la invasión miometrial, los casos con citología peritoneal positiva, la ausencia de receptores hormonales, tamaño tumoral mayor de 2 centímetros. Otros factores de mal pronóstico son la invasión vascular, metástasis en ganglios pélvicos o paraórticos, presencia del oncógeno HR2-NEU o sobreexpresión de la proteína P53. Cáncer de endometrio 3. Tratamiento. El tratamiento de cáncer de endometrio depende del estadio. En los estadios 1 y 2 es básicamente quirúrgico. Se realiza una laparotomía con revisión de la cavidad peritoneal, intestino delgado y colon y citologías peritoneales. El tipo de histerectomía y la aplicación o no de radioterapia varía en función del estadio y grado histológico.
Los estadios 3 y 4 no son operables, sino que se tratan mediante radioterapia. Estadio 1A, G1 y 1B, G1. Histerectomía total con doble anestectomía. Resto estadios 1. Histerectomía total con doble anestectomía más linfadenectomía pélvica y radioterapia. Estadio 2. Histerectomía radical tipo Wertheim-Meigs y radioterapia. Estadio 3. Radioterapia pélvica. En algunos casos seleccionados se puede realizar cirugía citorreductora previa a la radioterapia. Estadio 4. Radioterapia y o quimioterapia. En estadios muy avanzados, como el 3, 4 y en recidivas, se ha usado acetato de medroxiprogesterona como hormonoterapia, con resultados poco eficaces.